Muy bien, se está escuchando, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha. Ok, muy bien. Entonces, ese es un hepatocarcinoma, como les comentaba, ¿no? Que capta bastante y en la fase arterial. En la fase venoso portal se va despintando, en la fase tardía ya no lo van a ver ya. Entonces, siempre es importante estas lesiones y evaluarlas en la fase arterial. ¿Listo? Muy bien. Esta es otra lesión, miren, hipodensa, en la fase venosa. Y en la fase de equilibrio, miren, ¿dónde está la lesión? Ya no lo ven. De acuerdo, entonces, a veces, ¿qué pasa? Esas lesiones hay que evaluarlas muy bien. Y esos son metástasis hipovascularizadas. ¿De acuerdo? Las metástasis completamente diferentes, miren, en la fase arterial pinta, en la fase venoso-portal ya no pinta, son metástasis hipervascularizadas, ¿no? Estas lesiones, miren, son, en esta fase, por ejemplo, arterial, podemos decir que capta bastante contraste. En la fase venoso-portal como que pinta periféricamente, pero solamente periféricamente, ¿de acuerdo? Son definitivamente metástasis también, ¿no? Que se dan. Entonces, siempre hay que ver la captación del contraste. Si captan periféricamente, centro necrótico, probablemente sean, pues, metástasis, ¿no? Y así. Otras lesiones metastásicas, vean. Centro hipodenso, la parte periférica capta contraste. En ojo de buey parece un ojito de res, ¿no? Y eso es típico de metástasis también, ¿ya? Entonces, todo eso hay que estar bien. Todas son lesiones en hígado. ¿Qué son los más frecuentes? Los quistes. Hemangiomas. ¿Qué más podemos ver? Absceso. Básicamente esos, ¿no? Lo demás, un poco difícil. Los hepatocarcinomas más lo vemos en hígados cirróticos. ¿De acuerdo? Hiperplasia nodular focal, hasta ahora no he visto ninguno en mi vida. Adenomas sí he visto. Hemangiomas un montón. Quistes bastantes. Quistes hidatídicos bastante también. ¿Qué más? Básicamente eso, ¿no? Y metástasis. Metástasis. Muy bien. Eso es lo que quería compartirles en relación a lo que es tumores hepáticos. Si tuvieran alguna pregunta hasta ahí, de repente quizás podemos hacer un stop para comentarles algo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Hola. Una pregunta, los quistes hidatídicos, ¿por qué siempre tienen mayor prevalencia en las mujeres y los pacientes a qué edad se encuentran con mayor frecuencia? Los quistes hidatídicos en mujeres, no tanto así, ¿ah? Sí, Yo he visto quistes hidatídicos en varones, mujeres, casi igual. Ahora, la edad de prevalencia, mire, yo he visto quistes hidatídicos hasta en pequeños. Miren, lo más pequeño que he visto con quiste hidatídico habrá sido por 9 meses. No sé en qué momento se habrá contagiado, ¿no? Y también, pues, viejitos. Ahora, en señoras, varones, igual, quistes hidatídicos. Ahora, la prevalencia antes se decía que era, pues, frecuente en pulmones. ¿Por qué creen que se decía en pulmones? Porque antes se tomaba rayos X, ¿de acuerdo? Rayos X, entonces todo el mundo decía, pues, los quistes hidatídicos son frecuentes en pulmones, pero no tanto así, ¿ah? Yo les diré que encuentro más quistes hidatídicos en cavidad abdominal, ¿no? En hígado, que en pulmones. Esto está debido a que, uno, porque el primer lugar de filtro siempre es el hígado, ¿de acuerdo? Los hepatocitos ahí no dejan pasar. Ahora, se cree que en altura, por la hipoxia, como que esos hepatocitos empiezan a abrirse, entonces dejan pasar los parásitos, obviamente, hacia los pulmones. Por eso es que en la sierra o en altura es más frecuente en pulmones. ¿De acuerdo? Eso hizo trabajo el doctor Frisancho. Pero en realidad yo veo
así casi igual, ¿ah? O sea, más inclusive en abdomen, como les digo, en hígado, ¿no? Entonces, ahora, entre varones y mujeres, la diferencia, no, tampoco. He visto bastante en varones quistes hidratídicos. Claro que quistes hidratídicos no solamente se ve, pues, en pulmón, ¿no? Ni tampoco en hígado. Yo he visto quiste hidratídico, no sé si me ocurre, por ejemplo, en cavidad pélvica, cuando se disemina, ¿no? Hemos visto en vaso, hemos visto en hueso, hemos visto en la espalda, en partes blandas, quiste hidratídico retroocular, eh, en todo sitio, a todo nivel quiste hidratídico, ¿ya? Pero acá en nuestra región, por ejemplo, un quiste hidratídico en la espalda vimos, ¿no? Lo vi como una imagen quística, un quiste en la espalda, ¿por qué razón? Partes blandas, región dorsal, era un quiste hidratídico. Entonces esa es la razón, ¿ya? Ahora, la edad frecuente, tampoco diría una edad así, edad adulta, ¿no? Porque hay en niños también bastante hay en niños quiste hidratídico. Mi amigo, por ejemplo, que es cirujano de tórax y cardiovascular, él viaja a veces a Macushani a operar, me dice, ¿no? Que hay bastantes niños que tienen quiste hidratídico. Lo que nos falta a nosotros es definitivamente hacer un estudio, pues, ¿no? Sería muy bueno que ustedes de repente agarren eso y vean la frecuencia que se da tanto acá en el hospital de Juliaca-Ipú, no solamente los hospitales del MINSA, para ver pues cuál es la frecuencia real de presentación, la edad de presentación. Hoy día, como ya tenemos tomógrafos, ver de repente la clasificación Garvey, cuál es la más frecuente, cómo se presenta, la edad, sexo, todo eso, ¿no? Sería un bonito trabajo. No tenemos, ¿ah? A menos que ustedes hayan visto un trabajito por ahí, pero no, que yo sepa, no he visto. Quizás sea este año, como voy a empezar mi doctorado, creo por fin, me están dando esa opción, voy a tratar de hacer mi trabajo de investigación, uno de esos, ¿no? Así es. ¿Alguna consulta más? Sí, doctor, buenas tardes. Una pregunta. Dime. Doctor, ¿qué hallazgos ecográficos se pueden encontrar en hepatitis viral? Hepatitis viral. Ahorita vamos a ver lo que es una hepatitis, ¿ya? Justo en otras lesiones hepáticas voy a comentarles eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces empezaremos con eso. Ok, dime. Doctor, quería hacer una pregunta. Dime. En lugares, doctor, digamos, alejados, donde no existe una tomografía o una resonancia magnética, solo tenemos, digamos, ecografía. La ecografía podría tomarse como, digamos, un examen de utilidad diagnóstica para mostrar, digamos, las patologías benignas o malignas que, como usted mencionó, ¿no? Suelen ser muy confusos con la ecografía. Aparte, creo que del quiste hidratídico, que sí se nota muy bien. Pero para las otras patologías benignas o malignas, ¿es de gran utilidad la ecografía, doctor? Les diré que sí, es de gran utilidad. Lo que les estoy comentando de que hay, por ejemplo, hemangioma atípico, o de repente hay lesiones como el adenoma que está con líquido y con pared engrosada, de repente algunas lesiones, eso sí podría confundirnos, ¿no? Sí, ahí sí tendríamos necesidad de referir al paciente, pero la mayoría de lesiones son típicas, o sea, es casi como para no equivocarse, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro una metástasis en ojo de buey, ¿no es cierto? Tengo que buscar de dónde es. Y si encuentro metástasis, generalmente no es una sola lesión, son 2, 3 lesiones similares. Entonces digo, no, es metastásico. Entonces la paciente, de hecho que está pues delgada, ¿no? Flaquita. Y le pregunto, ¿desde cuándo estás bajando de peso? Ya me dicen, en un mes he bajado 10 kilos, algo así. Entonces, de hecho, en esos casos hay que buscar de dónde es el origen, ¿no? Pero los atípicos, lo bueno de los atípicos son raros. Ese es lo bueno. Por eso es necesario saber la característica que tienen los tumores benignos o malignos principales, ¿no? Entonces, ecográficamente, y si tienes un buen ecógrafo, ¿de acuerdo? Y uno sabe manejarlo, nos da el diagnóstico. Así es, ¿ya? Muy buena pregunta. Otra de repente por ahí. Muy bien. Vamos a pasar a lesiones hepáticas, otras que existen, que es necesario saber. Aquí llamamos hígado graso, que la mayoría sufre de hígado graso, ¿no? Es una patología del metabolismo, es adquirida irreversible, está dado por la acumulación de lípidos, triglicéridos en los hepatocitos.
asociado a obesidad, alcoholismo, inanición, hiperlipidemia, diabetes, embarazo, hepatitis severa. Frecuente post-tratamiento farmacológico con corticoides, por ejemplo, los que tienen artritis reumatoidea, lupus, etcétera, ¿no? O los que tienen cáncer con quimioterapia, quimiotrexate, todos ellos van a tener pues hígado graso. Característicamente el hígado está brillante, ¿de acuerdo? Hiperecogénico, y cuando nosotros vamos a comparar con el riñón, siempre comparamos con el riñón, va a ser más blanco, ¿no? Tipo leve o 1 es cuando hay un leve aumento difuso de la ecogenicidad con una valoración normal del diafragma. El diafragma y lo que son los vasos intrahepáticos se van a ver perfectamente, ¿de acuerdo? El tipo 2 va a tener un moderado aumento de la ecogenicidad, de acuerdo a la relación al riñón siempre, y la valoración del diafragma y vasos intrahepáticos van a ser un poco dificultosos. Y el tipo 3 se ve, definitivamente acá los vasos intrahepáticos y el diafragma ya no se van a ver ya. Y la ecogenicidad va a estar bien marcada. O sea, hay que ver, eso es lo que evaluamos, ¿no? El tipo 1, ligeramente hiperecogénico el hígado, este es el riñón, se compara con el parénquima, un poco blanco, los vasos se ven, el diafragma se ve perfectamente. En el tipo 2, miren, es más blanco, más hiperdenso, perdón, más hiperecogénico, los vasos se ven todavía con un poco de dificultad, el diafragma también, pero se ve. Y el tipo 3, ya pues esta de acá, por ejemplo, miren, los vasos ya no se ven los vasos, y el diafragma por acá casi ya no se ve. Eso es tipo 3, ¿no? Entonces, esos son los tipos de hígado graso. Las hepatitis agudas, ¿de acuerdo? Va a estar una inflamación, va a disminuir la ecogenicidad parenquimal hepático, va a ser hipoecoico, o puede aumentar la ecogenicidad de las paredes de los vasos portales y de la porta, ¿no es cierto? Hay una hepatomegalia, el hígado va a ser grande, y la colestitis aguda litiásica, o sea, la vesícula va a estar engrosada, pero va a tener una colestitis aguda alitiásica, sin piedras, ¿no? Entonces, lo que yo he visto en una hepatitis aguda viral, por ejemplo, son, lo primero, hígado grande. Más que hipoecogénico, yo he visto hiperecogénico, ¿de acuerdo? Luego, los vasos sí están hiperecogénicos, los vasos brillantes, ¿no es cierto? Y lo que sí he visto así, casi en el 100% de los pacientes, es la vesícula engrosada. Es una colecistitis aguda alitiásica, ¿ya? Una hepatitis. Siempre. Entonces yo cuando veo hepatitis aguda, allá, vesícula engrosada y el hígado grande, y hiperecogénico, hígado graso, ya, digo, este debe ser una hepatitis, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, los vasos empiezan a brillar, vasos brillan, los vasos, ¿de acuerdo? Y la vesícula tiene esta forma, miren, la pared, ¿cuál es la pared? La pared después desde acá hasta acá. Todo eso es la pared, ¿ah? Miren, todo eso es la pared. Muy gruesa, ¿no? Y en su interior, esta es la luz. Todo lo que están viendo, lo oscurito, es anecógenesis líquida, ¿no? No hay piedras en su interior. Y la vesícula está así. Esto es lo característico que yo siempre veo en una hepatitis viral. ¿De acuerdo? Eso. Ahora, ¿puede permanecer el hígado grande por buen tiempo? Sí, puede quedarse ahí. A veces no vuelve a su tamaño normal. Tomográficamente, miren, esta es una hepatitis aguda, donde vemos que está eso, ¿de acuerdo? Es un hígado graso, ¿no? Hipodenso, grande el hígado, ¿de acuerdo? Este fue un paciente de 35 años con hepatitis aguda grave, y eso pues fue al final dio una insuficiencia hepática fulminante y falleció, ¿no? A los 6 días. La cirrosis hepática es otra de las lesiones que tenemos que saber, que es un proceso difuso progresivo de fibrosis hepática. O sea, los hepatocitos se van fibrosando poco a poco, ¿no? Y se vuelve, pues, obviamente, con alteración arquitectónica. Nódulos regenerativos primero, ¿de acuerdo? Esos nódulos regenerativos van a dividirse en micronodular, menos de 3 milímetros, macronodular, igual o más de 3 milímetros, mixto, ambos. El patrón de regeneración nodular se puede dividir pues, en micronodular en casos de pacientes alcohólicos o hemocromatosis, y macronodular grandes cuando es una hepatitis viral. Ustedes saben que la cirrosis hepática, la mayoría pues alcohólica, ¿no? En nuestro medio al menos. Hemos visto por hepatitis viral tipo 2, ¿de acuerdo? El hepatitis tipo 2, que estoy hablando, la hepatitis viral,
no la hepatitis A, sino la hepatitis B, por ejemplo, por transfusión sanguínea, da una cirrosis hepática, y eso es de tipo macronodular. ¿Listo? Muy bien. También hay una hepatitis autoinmune, que puede dar una cirrosis hepática, ¿no? Ecográficamente, la superficie va a ser nodular, ¿de acuerdo? Los bordes irregulares, los ángulos que eran agudos, recuerdan, van a ser obtusos, ¿no? Y obviamente también el tamaño del lóbulo caudado, el segmento 1, va a aumentar. Aumenta el lóbulo caudado en relación al lóbulo hepático derecho. ¿Ven? Entonces, miren, este es el hígado, bordes irregulares. Acá tiene donde está el asterisco, es líquido, hay ascitis. Y este es el segmento 1, miren que está grande, crecido, ¿no? Miren acá la superficie irregular. Este es un hígado cirrótico típico. Ven esta imagen, así nodular, micronodular, heterogéneo, bordes irregulares y líquido. Y el hígado chiquitito, ese es un hígado cirrótico, ¿ya? No se olviden, miren. Entonces, característicamente siempre va a tener esos bordes aserrados, ¿no? Como cierra los bordes, líquido, ¿no? Tienen ascitis, porque hacen hipertensión portal. Y el ángulo agudo que era, miren cómo se convierte en ángulo obtuso, parece la cabecita de un delfín, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un hígado cirrótico, ¿ya? No se equivoque. Hay una escala de puntuación que se han dado, obvio, no solo uno, varios en realidad. Se evalúa la superficie cuando es, por ejemplo, nodular, irregular y nodular, 3 puntos. Es ecoestructura nodular, ¿no es cierto? Porque lo normal es que sea, pues, regular, ¿no? Miren, acá, heterogéneo nodular, 3 puntos. Vasos intrahepáticos, cuando se ve bien, después son estrechados, ya no se van a ver muy bien. El tamaño esplénico, definitivamente cuando hay hipertensión portal, cuando hay cirrosis hepática, cuando hay fibrosis, la vena porta va a estar grande, dilatado, y va a regresar la sangre. Hay retorno venoso. ¿Hacia dónde? Hacia el vaso. Y el vaso va a ser vaso congestivo, grande, y va a tener, obviamente, una esplenomegalia. O sea, acá por ejemplo está aumentado, ¿no? Esa puntuación va a dar para cirrosis hepática. Y acá, la otra escala de puntuación de Macías, por ejemplo, ¿no? Ecoestructura normal, granular brillante y nodular, 2 puntos. Calibre de la vena porta, mayor de 12 milímetros. Hemos dicho que hasta 13 puede ser, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, va a medir 14, 15, 16. Tamaño esplénico, incrementado también. ¿Qué es lo que nos va a ayudar para decir, este paciente tiene cirrosis hepática? Uno, los bordes del hígado irregulares. Ángulo obtuso, cabeza de delfín. Parénquima heterogéneo de tipo micro o macronodular. Vasos intrahepáticos que no se van a ver, van a estar estrechados. La vena porta, que debía medir menos de 13 milímetros, mide más de 13 milímetros. Y el hígado, ¿no es cierto? Pequeñito, ya les he dicho, y el vaso grande. ¿Listo? Y ascitis. Suficiente. Con eso ya tenemos cirrosis hepática. Ya no se olviden eso. ¿Ya? Eso les va a perseguir toda su vida. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Miren cómo están los vasos intrahepáticos disminuidos de calibre. Y acá, nódulos de regeneración. Siempre el organismo trata de reponerse, pues, frente al daño, pero no se logra, ¿no? Entonces, hipertensión portal. ¿Por qué la hipertensión portal? Esta es la vena porta, no sé si ven ustedes, pero con esta puedo pintarla, ¿no? Ay, perdonen, voy a pintar de otro colorcito. A ver, este de acá, me parece bien. Esta es la vena, miren, la vena porta. Lo voy a pintar, ¿ya? La vena porta está dada por la unión de este lado por la vena esplénica y por acá por la vena mesentérica. Y la vena porta así ingresa hacia el hígado, ya pues 60-70% de la sangre, ¿no? Entonces se divide en 2 ramas, derecha e izquierda. Pero ¿qué pasa cuando el hígado está dañado y es fibrótico, cirrótico? ¿Entrará la sangre con normalidad? No, hay dificultad. Normalmente la presión con la que ingresa, ¿no es cierto?, es de 5 a 10 milímetros. Con esa presión ingresa. Pero ¿qué pasa cuando el hígado es cirrótico? La presión que va a ingresar, ¿no es cierto?, ya no va a ser de 5 a 10, no, va a ser mucho más. O sea, para romper esa fibrosis, la presión tiene que aumentar, pues no, ¿cómo va a entrar? A eso llamamos hipertensión portal. Por eso, o sea, hipertensión portal se llama cuando la presión es por encima de los 10 milímetros de mercurio al ingresar.
¿ya? Entonces, la presión portal está determinada por dos factores. ¿Por qué factores? El flujo venoso portal, o sea, el flujo venoso que va hacia adentro, y la resistencia al flujo del hígado fibrótico cirrótico. Entonces, a eso llamamos hipertensión portal. Entonces, ¿qué pasa cuando ingresa y hay resistencia? ¿Se quedará ahí la vena porta feliz? No. Empieza a aumentar su calibre y su presión para romper esa resistencia. Pero ¿qué pasa en el momento en que ya no puede hacer eso? Entonces se empiezan a formar las colaterales, venas colaterales. Eso es la famosa dilatación de venas y a todo nivel. Entonces acá, por ejemplo, las venas gastroesofágicas van a dilatarse, ¿no? Las venas, ¿recuerdan cuando hablábamos de varices esofágicas, ¿no es cierto? Se dan a este nivel. Y de paso, miren, acá va a haber congestión, acá va a regresar a la vena esplénica y el vaso va a aumentar también de tamaño. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿todo por qué? Porque el hígado está, pues, cirrótico, ¿no? Y acá, la hipertensión portal, las rutas de circulación colateral hay varios, ¿no? A través de las venas gástrica izquierda, el ligamento suspensor del hígado, la retroperitoneal, la vena hemorroidal superior, las venas, ¿no? Es que se ven, pues, en la pared abdominal. Recuerden, no ven ustedes las arañas vasculares, la cabeza de medusa, etcétera, ¿no? Muy bien, va a suceder. Entonces, para hipertensión portal, ¿qué tenemos que tener? Circulación colateral, dilatación del sistema portal, disminución de la velocidad del flujo portal. Al final va a disminuir. Primero aumenta, después al final, pues, la resistencia va a ser tan dura que ya no va a tener, pues, ya, va a decir, me rindo, ya no puedo más, entonces va a disminuir su flujo. Ascitis, líquido, esplenomegalia, engrosamiento de la pared vesicular de aspecto reactivo. ¿Listo? Miren el vaso, tremendo vaso. El vaso no debe pasar de 100 por 40, 100 por 40, pero acá miren cuánto está, 184 por 89, esplenomegalia, ¿no? Entonces, a dar. Y miren las colaterales venas esplenorrenales que están completamente dilatadas. ¿De acuerdo? Muy bien. La otra lesión es el absceso hepático. El absceso hepático es una colección de pus por pus infeccioso con la destrucción del parénquima hepático, ¿no es cierto? Se da de tipo piógeno, 85%, micótico 9, a mediano 6% y múltiple en el 50%. Siempre el piógeno es 85%. El absceso piógeno tiende a ser central o a mediano periférico y siempre va a cursar con hepatomegalia. Hígado grande, elevación del diafragma derecho, derrame pleural. ¿Por qué? Por contigüidad, ¿no es cierto? Y va a haber atelectasia, ¿no es cierto?, en el derrame pleural. ¿Qué más? Puede existir gas dentro del absceso cuando hablamos de por causa de Klebsiella, ¿no? El amediano, la entamoeba histolítica es el agente, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen las amebas? Desde el colon y llega por el sistema portal, ¿de acuerdo? La vena mesentérica inferior, ¿no es cierto? Y también la superior. Incidencia, 25% de amebiasis intestinal, mayor en personas que viajan, son endémicas, edad tercera, quinta década, ubicación lóbulo derecho, tamaño 2 a 12 centímetros, ¿listo? Y el piógeno, los más frecuentes van a ser E. coli, Streptococcus aerobius, Streptococcus aureus, anaerobius, polimicrobiano. Factores predisponentes, siempre los corticoides, ¿no? Están a la cabeza que disminuyen, pues, los factores. La inmunodeprime. Los inmunodeprimidos también por otras causas, uso excesivo de antibióticos, etcétera, ¿no? Causas, enfermedad biliar, cualquier tipo de enfermedad biliar, colangitis, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de colangitis, colestitis, etcétera. Flebitis portal, sepsis a través de la arteria hepática, desde cualquier lugar, la propagación de infecciones locales, colestitis, úlceras, sepsis, sufrenio, del apéndice, de lo que sea, va a llegar hasta ¿dónde? Hasta el hígado. Traumas también. Criptogénica también, ¿no? Entonces, ecográficamente vamos a ver, pues, que van a ser bien definidos, lesiones esféricas, ovoides, ecogenia variable. Primero hiperecogénico, luego va a ser ecogénico, y luego hipoecogénico. Sombra acústica posterior, ¿por qué? ¿No? Puede tener refuerzo, va a tener a veces algo hipoecogénico, septos, tabiques, etcétera. Gas también. Miren, típico de esta lesión, hipoecogénica, irregular en este caso, ¿de acuerdo? Absceso también, hipoecogénico, un poco de refuerzo posterior,
Y tomográficamente vamos a ver lesiones hipodensas. O sea, se supone que absceso es líquido, ¿no? Van a ser lesiones hipodensas, redondeadas, bien definidas. Valores que indiquen la presencia de líquido, fluidos complejos, de 10 a 20, ¿no? Entonces, eso es característico de lo que es un absceso, ¿no? Muy bien. Va a tener edema periférico. La cavidad central del absceso va a mostrar múltiples sepsos de líquido, niveles rara vez burbujas de aire o hemorragia. Miren, pequeñas lesiones hipodensas, microabscesos piógenos. Luego ya miren un absceso grandote con aire, ¿no? Es completamente grandote el absceso, ¿de acuerdo? Y acá otro absceso donde se le está colocando un catéter para drenar en el hígado, ¿no? Y así. Entonces, esas son las lesiones que podemos encontrar en el hígado. ¿Alguna pregunta está ahí, chicos? Nada. Muy bien. Entonces, hemos tratado de avanzar esto. Es un poco difícil avanzar lo demás. Yair, tu audio, por favor. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ya nos falta hablar de vesícula, lo demás, pero hígado, que es el larguito, hemos avanzado. Eso es bueno. Avanzaremos de repente el próximo domingo también, quién sabe. Pero el lunes y miércoles sí tenemos que avanzar duro. Nos queda poco tiempo. Tenemos que seguir en esto y que van a tener paciencia más bien por el horario. A veces se cruza, a veces es un poco difícil. Ustedes saben que a mí me ponen el horario cada mes, ¿no? Y a veces hay meses donde me ponen pues en la tarde y lunes y miércoles y no se puede, ¿no? Y se cruza con el trabajo. Así es. Muy bien, muchachos. Entonces, quedamos en esto. La vesícula es un poco larga. No vamos a terminar. Y espero, yo también tengo que salir ya. Y va a ser un poco complicado. Gracias, Macien, por su tiempo. Hoy día domingo siempre es bueno salir a algún lugar de repente, por ahí con familiares. Pero con el toque de queda, pues uno no puede salir, ¿no? Y aprovechar. Listo. ¿Alguna pregunta más quisieran tener de repente? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo? Muchachos, con confianza. Hoy día no estoy gruñón. Nada. Muy bien. Si no hay nada, entonces, Michael, no sé si estás por ahí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ya, pues los asistentes, por favor, los inasistentes me lo marcas. Debe ser más o menos como 10, creo, inasistentes, más o menos. Me lo envías ahora mismo y Sí, agradecer doctor. su atención nuevamente. Gracias.